Ahora, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, entonces ahora sí, familia, vamos a empezar. Nos vamos para Mateo capítulo 2. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el a ver, del 1 al 12. Mateo 2, versículo del 1 al 12. Entonces, como ustedes son personas muy participativas, ¿alguien dice amén y quiere leerlo en el Amén. día de hoy? Amén, Scarlett, ¿cómo Amén. estás? Scarlett, qué 2 pena, del qué 1 al pena. 12, ¿verdad, Joana? Sí, qué pena. Mi esposo me dijo que hay un mensaje pendiente tuyo y no lo he revisado y te pido mil disculpas. Ya, mañana lo reviso. Por favor, mil disculpas. Ya, Sí, veamos. Después hablamos de las disculpas. ajá. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad cuán diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Amén, amén. Entonces, amén. Familia, entonces aquí vemos que Mateo nos está hablando del nacimiento de Jesús, pero él realmente no nos da muchos detalles del nacimiento de Jesús a comparación de Lucas. Lucas sí es un poquito más de detalles con su nacimiento, pero aquí tratamos de ver que el enfoque especial de Mateo en este pasaje era darnos a conocer la reacción del mundo ante el nacimiento del gran Rey de Reyes y nuestro Salvador, que era el Señor Jesucristo, que él tuvo honra desde lejos, porque los magos vinieron a verlo desde lejos, ellos estaban lejos, y hostilidad en la casa. Él sufrió desprecio en su propia casa, en su propia tierra, ¿ya? Eso es lo que más o menos este pasaje en Mateo que acaba de leer Scarlett nos quiere enseñar en esta noche. Entonces nos dice que Belén era la casa ancestral del rey David, el gran rey de Israel, y es la fundadora de su procedimiento real. Belén no era un pueblo muy grande y dice, ni tampoco era un pueblo muy importante, y que estaba al sur de Jerusalén, más o menos a 9.6 millas de Jerusalén, estaba Belén. Entonces dice en el versículo 1, en días del rey Herodes, ¿ya? Yo les voy a hablar un poquito del rey Herodes. Me puse a investigar un poco más sobre Herodes. Lo había leído en varias ocasiones, pero no había investigado de fondo quién era Herodes y por qué realmente Herodes tuvo miedo
se asustó cuando se dio cuenta que había nacido el rey de Judá, el rey de Jerusalén. Bueno, entonces nos dice que el Herodes era el que se conocía como Herodes el Grande, y de muchas maneras realmente fue grande. Era un verdadero y gran rey. Conservó la paz, él construyó el templo y algunas veces fue una persona generosa, pero en otro sentido dice que era un gran político que estaba lleno de mucha crueldad. Herodes fue un hombre muy cruel. Nos dice también que él era una persona muy rica, era dotado políticamente, era una persona intensamente leal, fue un excelente administrador y lo suficientemente listo para mantener la buena voluntad de sucesivos emperadores romanos. Él alivió las hambrunas, era magnífico y sus proyectos de construcción, incluyendo el templo, comenzó en el año 20 antes de Cristo. Admirado aún por los mismos enemigos de Herodes. Pero él amaba el poder, oprimía a la gente con impuestos extremos y él se resentía que muchos de los judíos lo encontraron un usurpador. ¿Por qué? Porque Herodes no era judío. Por eso muchos de los judíos lo encontraban a él como un usurpador. En sus últimos años, mientras, no sé, si alguien me puede ayudar con el grupo, por favor, que creo que alguien está aplicando algo. No voy a mirar el celular porque me entretengo. A ver, bueno, entonces nos dice que él se resentía de que muchos de los judíos lo veían como un usurpador y en sus últimos años, mientras sufría de una enfermedad que agravaba su paranoia, porque él era paranoico, usó de la crueldad y ataques de iras y celos y mató a asociados cercanos. Entre ellos, Herodes mató a su esposa y a sus hijos. Esta era la gran maldad que había en este hombre. ¿Por qué los mató? Porque él sí se casó con una mujer judía. Herodes no era judío, pero él se casó con una mujer judía y tuvo hijos con ella. Por ende, ellos eran judíos y él sabía que en cualquier momento ellos podían reclamar el poder ser rey. ¿Ya? Entonces, simplemente por el solo hecho de que no ocuparan su trono, él llegó a matar a su esposa, al papá de su esposa, a sus hijos, y bueno, este hombre realmente fue muy, muy malo. Entonces, dice que no sabemos fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero sabemos que él nació para los tiempos antes de la muerte de Herodes. Dice que fue fechado en 4 años antes de Cristo. La fecha exacta de Jesús, pues ya todos sabemos que no se sabe por el momento esa fecha exacta. Entonces, nos dice que este título de Rey de los Judíos aparece también en el Evangelio de Mateo 27:11, cuando le preguntan, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Y esta pregunta se la está haciendo a Jesús, el Rey. Se la está haciendo Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y acá vemos que los magos también le están preguntando dónde está el rey que nació, el rey de los judíos. Y más adelante vemos que le confirma el mismo Poncio Pilato a Jesucristo. ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Y también lo vemos en Mateo 27:29, donde le dicen a Jesús, los soldados se burlaban de él diciéndole, salve, rey de los judíos. Y también le colocaron un letrero sobre la cruz, está en Mateo 27:37, donde le dicen, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces vamos a ver la llegada de los magos del oriente. En el versículo 1 nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces dice que esta palabra magos en el griego antiguo se dice magoi, ¿ya? Y dice que estas personas significa que eran astrónomos. Estos magos eran astrónomos. De hecho, también dicen que eran astrónomos porque ellos estaban viendo las estrellas y ahí fue cuando ellos vieron la estrella que les guió hasta donde estaba el Señor Jesucristo. En ningún momento dice que fueron 3 magos.
En ningún momento. La gente se supone y dicen que pudo haber sido 3 porque llevaron 3 regalos, incienso, mirra y oro. Pero dice en las investigaciones que probablemente esto ha de ser estos magos eran una gran empresa y que tal vez pudieron ser varios magos que le fueron a visitar a Jesús, pero realmente en la Biblia no dice ni los nombres, ni dice que fueron 3 magos, simplemente dicen que eran unos magos que le llevaron incienso, mirra y oro. Entonces nos dice que en siglos posteriores y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término magoi cubría una variedad de hombres interesados en los sueños, en la astrología, la magia y los libros que se pensaban que contenían referencias misteriosas al futuro y cosas semejantes. Aquí le dice, Mateo nos dice, vinieron del oriente unos magos. En otros dicen que eran reyes, ¿ya? Y esta palabra reyes viene del Salmo 72:10. Salmo 72:10, ¿alguien lo quiere leer? Amén. Nadie dice amén. Salmo 72:10. Otra persona puede ir buscando Salmo 68:29. Amén. A ver, ¿cuál de esto? 72:10. 72:10. Dice así, los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Amén. 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 Ujú. Entonces, sí ve que acá está hablando de los reyes que le iban a traer, ahí están hablando en la profecía para el nacimiento de Jesús. Y también lo vemos en Isaías 66, ¿alguien lo quiere leer? Isaías 66. Isaías 66. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que Mateo es el único libro que está muy ligado con pasajes bíblicos que llevan a confirmar la asistencia de Jesús con los libros de la profecía del Antiguo Testamento? Entonces, Amén. Isaías 66, Jessy, ¿tú? Ok. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Alfa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Amén. Entonces acá vemos que habla que el pueblo de Sabá iba a traerle oro y incienso y mirra al Salvador, a Jesús. También Salmo 68:29, ¿alguien lo tiene? Y alguien me puede buscar también Isaías 49:7 y otra persona que me busque Isaías 60 del 1 al 6. 68:29. Dale, mi preciosa, ajá. Okay, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿Será que leí correctamente o no? Eso te iba a preguntar. Salmo 60. No era, perdón. Salmo 68:29. Salmo 78. Amén. Ok. Amén. Y que lo lee otra persona. A ver, Danitza, dale tú, mi preciosa. Buenas noches, Joana. Bendiciones a todos. Amén. Igualmente. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Amén. Dones Amén. son presentes también, ¿no? Son regalos. Entonces, aquí vemos, por eso también hablan de los reyes, pero en Mateo nos dice realmente que eran magos. Isaías 49:7, ¿alguien lo tiene? Buenas noches, bendiciones. Liliana lo tiene. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Es Isaías 49:7? Sí. Sí. Ok. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verá reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. Amén. Amén. Isaías 60 del 1 al 6, ¿alguien lo tiene?
A mí me gusta que ustedes lean para que vean que la misma Biblia que yo tengo es la misma Biblia que ustedes tienen y que no. Amén. Amén, Majo, dale. Ya. Dice, la futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud de mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Amén. Amén, amén. Entonces, en el versículo 2, a ver qué me salí de Mateo. En el versículo 2 nos dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, por eso se dice que ellos eran astrólogos porque estaban ellos viendo las estrellas y dicen que han visto sus estrellas y le han ido a adorar. En ese tiempo la astrología se consideraba para gente culta. Ellos miraban desde su perspectiva, siempre miraban las estrellas para buscar una respuesta de Dios en sus vidas, ¿ya? Pero también nos dice que hacían también magia usando poderes demoníacos. Y estas personas están muy lejos del reino de Dios, porque sabemos que esto no es algo que Dios ame, ¿ya? Pero nos dice que los hace especialmente útiles para los propósitos de Mateo, mostrarnos cómo el Mesías trae salvación precisamente para los gentiles, ¿ya? Él no solamente venía a traer salvación para los judíos, sino que también venía a traer salvación para todo el mundo. Nos dice que la astrología y los horóscopos hoy en día vemos que sigue siendo, y hoy en día la gente está usando mucho estas creencias. La palabra del Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo, pero hay gente que tiene la costumbre de consultar brujos, astrólogos, tantas cosas para que le digan por qué su pasado, por qué su presente y qué le va a pasar en el futuro, ¿ya? Estas cosas realmente no es lo que Dios le agrada. Entonces dice que Mateo a estas personas las trata muy amablemente, pero eso no significa que el Señor apruebe este tipo de prácticas de astrología, de tarot, ni nada de estas cosas. Aquí simplemente nos quiere mostrar que hasta el no creyente estaba ahí recibiendo a Jesucristo, porque hay una palabra donde nos dice que todo pueblo, todo hombre reconocerá que Jesús es el Señor. Todo hombre confesará, todo hombre que está en la tierra confesará que Jesús es el Señor y toda lengua, toda rodilla se doblará. Por eso yo siempre digo, hay muchos ateos, hay muchas personas que no creen en Jesús, que niegan la existencia de Jesús, pero al final sabemos que el libro de la profecía nos dice que al final todo hombre confesará de rodillas que Jesucristo es el Señor. Al final todo el mundo, hasta el más ateo de los ateos, va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces dice que estos constituyen un sistema religioso alternativo, incompatible con la fe cristiana. Dios es quien está en control de todas las cosas, no las estrellas. De hecho, no se sabe realmente esa estrella de dónde venía, ¿ya? Pero ellos dicen que ellos vieron una estrella que les siguió hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Los medios principales de la revelación de Dios son los profetas, son las escrituras, los sacramentos y nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, ¿ya? Pero también puede ser que Dios usó la estrella para guiarlos a ellos hasta donde estaba Jesús, de la misma manera que Dios usó una nube
para guiar al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces puede ser también que Dios usó esa estrella para guiarles a ellos, pero no quiere decir que en la astrología es que nosotros encontramos el camino a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Más significativamente con todo esto podemos darnos cuenta que estos magos, estos sabios eran personas gentiles, ¿ya? El Evangelio de Mateo es totalmente judío, pero él introduce siempre a estos gentiles adoradores para prepararnos para esa palabra donde el Señor nos dice en Mateo 28:19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no únicamente vino por los judíos, por el pueblo de Israel. Él vino por todos nosotros y al final del libro de Mateo vemos que Jesús mandó a que se extienda el evangelio y se predique en todas las naciones, a todo el mundo, ¿ya? Entonces, es asombroso que vemos que estos gentiles vienen desde muy lejos a buscar al Rey de Reyes, a Jesús, al Salvador. Ellos vienen desde muy lejos, cuando realmente estaban los sacerdotes y los escribas que sí conocían las escrituras, que estaban a menos de 7 kilómetros de distancia y tenían muy claro el conocimiento de las escrituras y ver que ellos no les interesó para nada, porque podemos ver que aquí hay una parte donde ellos llegan y dicen, les preguntó dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le citaron la palabra del profeta Miqueas, que eso lo vamos a ver más adelante, y fue una profecía que se dio 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y aún así, los escribas y los fariseos sí tenían conocimiento de todo lo que estaba escrito en las escrituras, pero aún así ellos no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Ya? Entonces el pueblo de Dios ignora a Jesús como sus Mesías, mientras que los paganos ansiosamente lo estaban buscando. Y eso pasa realmente hoy en día. Hay personas que conocen muchísimo la palabra del Señor, pero pocos han hecho al Señor Jesucristo el Señor de su vida. Realmente, pocos lo han hecho el Señor de su vida. Cuando hay personas que son pecadoras, que están metidas en un mundo de esclavitud del pecado y tienen la oportunidad de que escuchan de un Salvador que te puede cambiar la vida, y ellos se van a hacer lo imposible por encontrar a ese Salvador y permitir que Él venga y cambie tu vida realmente como tiene que ser. Ellos dicen porque su estrella hemos visto en el oriente. Dice que hay muchas sugerencias acerca del origen natural de esta estrella, ¿ya? Algunos dicen que era una reunión entre Saturno y Júpiter, otros dicen que era una reunión de otros planetas, pero realmente no se sabe realmente qué era esta estrella. Se puede llegar a pensar que puede ser así como Dios, lo que yo les decía, utilizó la nube para guiar al pueblo de Israel en el desierto. De esta misma manera también utilizó esa estrella para que fuera la única señal que los llevara a ellos hasta donde estaba el Señor Jesucristo, ¿ya? Lo que es significativo es que Dios habló a ellos por medio de esta estrella. Ahí también se ve el cumplimiento de las escrituras en Números 24:17, donde dice que saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel. Por muchos de los antiguos eruditos judíos, esto se percibió una profecía del Mesías. Entonces, esa estrella era la misma estrella que los guió hasta donde estaba Cristo. Muchas veces nosotros vemos personas, predicadores, pastores, curas, evangelistas, lo que tú quieras llevar, que nosotros vemos como que son personas que nos están guiando hacia nuestro Señor Jesucristo, pero realmente ellos no desean tomar ese camino de seguir a Jesucristo.
Ellos no le están siguiendo al Señor Jesucristo, ¿ya? Era lo mismo que pasaba cuando Él les preguntó al pueblo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos le dijeron, y ellos le guiaron. Ellos le guiaron, los sacerdotes, ellos le guiaron, allá está, allá nació, allá en Belén nació, pero ellos no le siguieron, ¿ya? Lo mismo pasa también con muchos evangelistas, predicadores, curas, que nos enseñan el camino, pero realmente no le están siguiendo realmente a nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor lo dijo a su pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces dice que estos eran los principales sacerdotes en Jerusalén. Ellos te podían decir dónde nació Jesús, pero ellos nunca fueron a adorar a Jesús, ¿ya? Eran completamente desinteresados del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la estrella que a nosotros nos guíe hacia nuestro Señor Jesucristo, siempre nosotros debemos mirar que esa persona esté siguiendo a Cristo también, que esté siguiendo ese camino. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues la palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no por sus talentos, no por su fe, sino por sus frutos. ¿Cómo se está comportando esa persona en el mundo? Si ustedes leen la Biblia, nos damos cuenta realmente cómo debe ser la actitud de una persona que sigue a Cristo delante de una persona que no tiene conocimiento de él. Entonces vemos que en el versículo del 3 al 6, ¿alguien lo quiere leer? Mateo 2, del 3 al 6. Amén. Dale tú. ¿Cómo te llamas? Ay, yo, Sí. Joana, Arvin. Alvin. Alvin, mucho gusto. Sí me acuerdo que me escribiste ahorita. Mucho gusto, Alvin. Es un placer. Listo. Léenos del 3 al 6, por favor. Mateo, solo un momento, a ver. Mateo 2, del versículo 3 al 6. Esta Biblia, Mateo 2, ¿qué? Versículo 3 al 6. Del 3 al 6, ok. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén, amén. Entonces acá vemos las diferencias que habían entre Herodes y Jesús. Entonces Jesús nació en un establecimiento. Herodes nació en un palacio. Jesús era un bebé indefenso, pero Herodes era un hombre que poseía muchísimo poder. Jesús iba a probar que es un hombre de flaqueza, mientras Herodes era un hombre cruel y totalmente violento. ¿Por qué dice que Herodes estaba asustado en este momento? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, ya por la paranoia que él tenía, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando le dicen, ha nacido el rey, ¿dónde está el rey de los judíos? Ha nacido el rey. Herodes no era judío. Entonces él sabía que había nacido alguien que le podía destronar de su trono. Por eso Herodes se turbó y se llenó de miedo, y al mismo tiempo dice que toda Jerusalén se llenó de miedo con él. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban acostumbrados a ver a ese Herodes iracundo que cuando quería mataba hasta su propia esposa y sus propios hijos. Entonces, ¿cómo creen que se puso el pueblo de Israel cuando vieron que Herodes se turbó porque había nacido el rey de los judíos? Entonces, él estaba en ese momento, se sentía amenazado contra su autoridad, contra su gobierno y contra su poder. Se sentía amenazado de un niño, ¿ya? Entonces, dice que él asesinó a muchos de sus familiares de quienes sospechaba deslealtad y quería ser aceptado por los judíos a quienes gobernaba.
Él no era judío, él era de ascendencia árabe y gobernaba con la simpatía de Roma. Los judíos calmaron su gran odio por él con admiración de los proyectos que él hizo de construcción, como los mejoramientos magníficos hechos al templo. Dice que Herodes mató a 300 oficiales de la corte sin piedad. Él mató a su esposa Mariamé y a su madre, a la madre de su esposa. Él mató a sus 3 hijos. Entonces, cuando él entra en ese pánico, se turbó toda Jerusalén, porque dijeron, ahora este hombre, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Ya? Entonces, eso era por eso se turbó Jerusalén. Mateo 2, del 4 al 6, ¿quién nos quiere leer? Pero esa ya era la que había leído yo, Mateo, del 2 al 6. Claro, del Ah, ok. 3 al 6. Ajá. Entonces, léenos nuevamente del 4 al 6. Amén. Leo del 4 al 6. Buenas noches con todos. Buenas noches, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, a ver. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Entonces, mire que aquí dice que los principales, todos los sacerdotes principales y los escribas, ellos fueron el primer contacto que tuvieron estos líderes religiosos con Jesús. Ellos muy clarito le dijeron a los magos, ellos le dijeron, en Belén de Judea, Jesús estaba en Belén de Judea, pero le dijeron algo súper clave, porque así está escrito por el profeta. Mire que ellos conocían muy bien la palabra, ellos conocían muy bien la profecía, y aún así ellos fallaron. Se fue la señal, mi Joa. ¿Se fue la señal para todos o solo para Evelyn? Solo para ella. Ah, bueno. Entonces, aún así, ellos conociendo las profecías, él está en Belén de Judea, porque así está escrito en las profecías. Aún así, ellos creyendo y conociendo la palabra de pies a cabeza, ellos no quisieron reconocer al Señor Jesús. Ellos no quisieron adorarlo ni lo reconocieron como su Mesías, ¿ya? Ese fue el primer encuentro que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo. Ya sabían, sí, por ahí están diciendo que nació, sí, eso está en Belén de Judea porque así está escrito, ¿ya? Los principales sacerdotes también incluiría especialmente aquellos que habían sido alguna vez en su posición de sumo sacerdote, porque dice que Herodes cambiaba mucho el sacerdocio ahí con frecuencia. Entonces los incluía a todos esos sacerdotes que habían estado ahí. ¿Ya? Los escribas, dice que los escribas eran los maestros de la ley, ¿ya? Como dicen en otras versiones, estos eran expertos en el Antiguo Testamento y su tradición oral extensiva, ¿ya? Ellos podían conocer mucho, lo que les digo, conocían muchísimo el Antiguo Testamento, pero poco a poco ellos en serio lo ponían en práctica. Estos eran los escribas. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito en las profecías, dijeron ellos. Eso está en Miqueas, ahí citaron el pasaje del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Esto se escribió 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Imagínense que ellos tenían súper clara la palabra. 700 antes y dijeron 700 años antes, eso está escrito, él está en Belén de Judea. ¿Quién quiere leer Miqueas 5:2? Amén. Amén, Scarlett. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Solo el 2. Sí, solo el versículo 2. Ajá. Ya, muy bien, Entonces, aquí vemos que los principales sacerdotes y escribas tenían clarísimo dónde iban a ser el Mesías, ¿ya? Pero realmente a ellos teniendo la información correcta, ellos no quisieron obedecer a la palabra, ellos no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Y esto es lo que pasa muchas veces hoy en el mundo. Hay gente que realmente conoce y hay gente que dice, no, yo no creo en Jesús, realmente sí creen y saben de la existencia de Él. Y en Facebook, y mi esposo en estos días va a tener una charla con él, me gustaría que ustedes estén presentes. En el perfil de Facebook hay un hombre que siempre me ataca mis publicaciones y yo decía, por las cosas que él expresaba cuando yo monto algo, veía que es un hombre que está herido con Dios. No sé por qué, pero está herido con Dios. Y él me decía, no, es que yo soy ateo. Pero a pesar de que él me decía, yo soy ateo, yo sabía que él estaba, yo le decía a mi esposo, no, hay algo en él que me muestra que algo pasó con Dios y él está enojado con Dios. No es que él sea ateo, él está enojado con Dios. Y después sí, efectivamente, después él me comenta otro pasaje bíblico, pero me lo sustentó con Biblia y yo le dije, yo veo que usted lee la Biblia y la conoce muy bien, o sea que no es ateo. Entonces le dije, tienes un resentimiento con Dios que es diferente, pero tú muy bien sabes que Jesús sí existe. Y esto es lo que pasaba también con estos escribas y fariseos. Ellos conocían muy bien, pero realmente el corazón de ellos nunca estuvo a aceptar lo que escrito estaba y aceptarlo a él como su Mesías, ¿ya? Entonces este hombre estuve interactuando con mi esposo en redes sociales sobre unos posts que montamos y él cree en la evolución, de que venimos por la evolución y todas estas cosas y ellos tienen ahorita amablemente, ¿no? Sin pelear ni nada, tienen un live donde él va a tratar de sustentar que venimos de la evolución, él todavía se cree el cuento que venimos del mico. Del mono. Sí, sí, sí. Y mi esposo entonces también le va a sustentar con palabras. Sería súper chévere que puedan estar presentes. Va a ser Facebook. ¿Ya? Avísanos. Sí, sí. Les voy a avisar. ¿Sí me escuchan o puedo opinar yo? Sí, dime. Ajá. Que hoy en día la gente cree mucho en la evolución de las especies, en la evolución del mono hasta el ser humano, desde el Homo sapiens hasta el ser humano que estamos hoy en día. Ciencia de hacerle creer a la gente de que nosotros somos evolucionados, no somos creados por Adán y Eva o por el barro, en el caso de Adán en el jardín del Edén. Amén, así es. De todas maneras, eso les voy a invitar para que escuchen, eso ya es un tema diferente, pero les voy a escuchar para que escuchen estos dos personajes, a mi esposo con el Andrés, para que aprendamos también un poco más de ellos. Entonces vemos en Mateo 2, versículos 7 y 8, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 7. 7 y 8. Amén. ¿Puedo leer? Amén. ¿Quién dijo amén? Claro. Creo que Luego- lo tengo bien, creo Amén, que me tú. dice, Dale. Mateo 2, versículo 7, ¿verdad? 7 Dice, y 8. entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore.
Amén. Entonces acá vemos que Herodes está preocupado por indagar realmente el tiempo de la aparición de esa estrella. Y él le quiso engañar a los magos y les dijo, cuando ustedes lleguen allá, me avisan para yo también ir a adorarle. Pero realmente lo que él quería saber era el tiempo exacto en que Jesús nació, porque él tenía un plan. Y después de eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, él manda a matar a todos los niños de 12 años hacia abajo, por si las moscas, por si las moscas de 2 años para abajo, él mandó a matar a todos los niños. Entonces, por eso él quería saber exactamente el tiempo de la aparición de esa estrella, porque esa era la forma en que le iba a ayudar a encontrar al niño. Ya los esfuerzos fueron totalmente inútiles porque Dios le advirtió tanto a los magos por medio de los sueños, que no le avisaran a Herodes nada, y también le mostró a José que tenía que salir de ese lugar. Eso lo vemos en el versículo 13 y 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Ya? Y ahí le dice que debe irse de ese lugar. Le dicen a José que debe salir de ese lugar. La traición de Jesús, imagínense que aún desde bebé empezó para Jesús la traición. Desde ahí empezó la traición. Su vida comenzó desde ahí con la traición hasta el final. Hasta el final. Vemos que hay personas que le traicionaron al Señor Jesús. Pedro, por miedo, lo negó 3 veces. Judas lo traicionó por las monedas de plata y él fue el que lo entregó. Pero desde pequeño vemos que el enemigo estaba queriendo dañar el propósito que Jesús tenía en la tierra. Mire, yo les voy a decir algo. Herodes mandó a matar a todos los niños porque él quería matar a Jesús. Obviamente hay una promesa y por encima de quien sea, la promesa de Dios siempre se va a cumplir en la vida de nosotros. Pero lo que yo quiero es que nosotros entendamos que, ya se los he dicho en varias ocasiones, el enemigo no va detrás de personas que no tienen un propósito grande en la vida. El enemigo va detrás de los mantos de las personas. El enemigo atacó cuando nació Moisés. Moisés tenía un propósito de ser el libertador de la tierra de Egipto, de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y aún así, Moisés también tuvo ataques cuando nació y fue salvado por su hermana, porque su madre le tocó lanzarlo al río. Eso lo vamos a ver también más adelante. Había un propósito para Moisés, por eso era atacado. ¿Qué pasó con Jesús? Había un propósito grande de salvación para todos nosotros, para todo el mundo. Y por eso el enemigo, desde que nació, estaba detrás de Jesús, porque quería que el propósito en Jesús no se fuera a cumplir. ¿Ya? ¿Qué pasó con José? José también tenía un manto grande porque él tenía el compromiso de ser el gobernador de la tierra de Egipto para ayudar a que en los tiempos de vacas flacas ellos tuvieran la oportunidad. Denme un segundo que esto se me cerró. Ellos tuvieran bueno, para que en los tiempos de vacas flacas, el gobernador tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿ya? Y las espigas. Y José le descifró el sueño y le dijo, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces, en los 7 años de abundancia, la persona que vaya a gobernar, yo le recomiendo que guarde la 5ª parte de lo que haga para guardar para los 7 años de escasez y de hambruna que va a haber en el mundo. Y así fue. Entonces, José tenía ese propósito porque a él lo escogieron, él descifró ese sueño y a él lo escogieron para ser el gobernador. Ya el segundo hombre más importante de Egipto fue José. José tenía un propósito grande, precisamente porque él hizo tal cual como lo vio en los sueños y él fue el que le ayudó a Israel a calmar el tiempo de hambruna.
Imagínense. Entonces, había un propósito grande también con Moisés y Satanás lo estuvo atacando en muchas partes para que él menguara, para que él dijera ya no más, yo para qué confío en Dios, tan fiel que soy con Dios, me pasan estas cosas. Caigo, me cuido de no caer en la tentación con otra mujer y caigo en la cárcel, me ven como esclavo. Nunca renegó, pero porque había un propósito grande. El enemigo siempre está detrás de mantos, él no está detrás de una persona que no tiene un propósito grande en el mundo. Ya, las personas que están ahí ayudando a la gente, evangelizando, créanme, el enemigo ataca y ataca fuertemente, ataca bastante, ¿ya? Pero entre más ataque, entre mayor sea tu ataque, tienes que darte cuenta qué es lo que Dios tiene para ti y cuán grande va a ser la bendición que viene en el camino. Entonces dice que los magos presentaron, bueno, ya no sé por dónde íbamos. Ya Herodes, bueno, no pudieron. Herodes, Dios les mostró y ellos salieron de ese lugar. Mateo 9:2, del 9 al 12. De 9 al 12, ¿alguien lo quiere decir? ¿Alguien lo quiere leer? Del 9 al 12. Ajá, ¿Qué lo leo yo? amén. Dice Mateo 2, del 9 al 12, ¿verdad? Ujú. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Ya ellos sabían que Herodes, que era lo que pensaba hacer, ¿verdad? Amén. Claro, mire que aquí dice, habiendo ellos oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, ellos cuando llegaron, la estrella se detuvo ahí, como diciéndoles, ya, llegamos. Las estrellas nunca se detienen, ellas están en constante movimiento. Aquí vemos que esto era algo sobrenatural. Aquí era algo sobrenatural que estaba pasando con ellos, ¿ya? Entonces, dice que al ver la estrella, ellos se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño, pero aquí dice muy clarito que vieron al niño con su madre María. Ay, ya, mi amor, gracias. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Dice muy clarito, y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron. Ellos vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No adoraron a María, ¿ya? Adoraron únicamente al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único digno realmente de adoración. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, hay que tener mucho cuidado porque Dios a nosotros nos habla también, dice la palabra, a través de los sueños. Dice, siendo avisados a través de los sueños que no volviesen a Herodes, entonces ellos regresaron a su tierra por otro camino. A ellos les avisaron a través de los sueños que no le avisaran a Herodes, y vemos que fueron personas obedientes y se regresaron por otro camino. Entonces dice, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces, lo que yo les decía, las estrellas siempre están en constante movimiento. Por eso realmente se puede decir que aquí era algo sobrenatural de Dios, porque esta estrella se puso intacta, se quedó quietecita en el momento en que llegaron donde estaba Jesús. Y abrieron sus tesoros y les ofrecieron incienso, mirra y oro. Eran común en ese tiempo
presentarse ante el nacimiento de alguien con presentes, ¿ya? Pero ellos llevaron estos presentes que parecían que estuvieran llevando un presente ante la realeza, porque ya decían, era Jesús desde bebé, ya era el rey de los judíos. Realmente una persona para ser rey, primero tenía que crecer, se convertía en príncipe y después era rey. Pero Jesús desde el nacimiento ya la gente lo llamaba y lo conocía como el rey de los judíos. Entonces era una persona para ellos de la realeza y le llevaron estos presentes, ¿ya? Dice que estos magos trajeron 3 regalos. ¿Mm? No, que ya lo estaban esperando a él, ya sabían que él era el rey. Exacto. Y ellos no eran judíos, que se supone que realmente, por eso la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo en Jerusalén no lo recibieron como su Mesías ni como su Salvador, ¿ya? Por eso dice, pero a todos los que creyeron en él, a los que creen en su nombre y a los que le confiesan, él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, estos magos trajeron 3 regalos y dice que el oro habla de la realeza, el incienso habla de la divinidad y la mirra habla de la muerte, ¿ya? Entonces, estos regalos no fueron presentados directamente ni a María ni a José. Discúlpame, ¿tú me puedes repetir eso que dijiste? Discúlpame, ¿el incienso qué? El oro sí, habla de la realeza. Ajá. El incienso de la divinidad. Y la mirra representa la muerte. Ok, gracias. Amén. Entonces, estos regalos dice que se los presentaron a Jesús, al bebé, al niño. En ningún momento dice que se los presentaron a María y a José. Sin embargo, obviamente sabemos que los que hicieron uso de estos presentes fue María y José, que eran los padres. De la misma manera pasa también cuando en las iglesias la gente lleva su diezmo y su ofrenda. Se lo está llevando a Dios, ¿ya? Y se supone que los pastores deben hacer buen uso de estos presentes para el mismo crecimiento de la iglesia, ¿ya? Entonces, para ellos realmente estos regalos, Dios conoce nuestras necesidades, porque después ellos tenían que salir de ahí. Ellos tenían que salir de ese lugar y huir porque Herodes iba a matar a Jesús. Pero Dios antes de eso ya les proveyó por medio de la visita de estos magos para que todo el camino tal vez José pudiera vender el oro para poder completar dinero para todos los gastos que se necesitaban de esa mudanza de vivienda. Entonces ahí vemos que Dios es un Dios perfecto. Su palabra nos dice que aún antes de que nosotros le pidamos, Él ya conoce de qué tenemos necesidad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces nos llega una bendición financiera y te das cuenta que tal vez días después te enfermaste y te tocó usar ese dinero en el médico, en lo que uno dice, Dios mío, ¿qué tal que no me hubiera llegado ese dinero? ¿Cómo hubiera llevado al médico a mi hijo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Por qué? Porque Dios, antes de que nosotros le pidamos, Él ya conoce todas nuestras necesidades. Y el versículo 12 dice, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron por su tierra en otro camino. Herodes humanamente hizo lo posible por matar a Jesús. El enemigo quiso evitar que se cumpliera el propósito de Dios de la salvación con el mundo. Pero a pesar de todo, esto no pudo hacer que se dañara el plan de Dios para con la humanidad, para con nosotros, ¿ya? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios siempre tiene el propósito de todo. Por eso cuando Dios te da una promesa a tu vida, y se te están viniendo problemas, dificultades y tú no se ha cumplido esa promesa en tu vida, tú debes estar tranquilo porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te va a guardar y Él te va a respaldar con esa promesa. Los héroes de este mundo no son competencia para Dios o para el pueblo de Dios. Dios ilumina a estos sabios con respecto a las intenciones de Herodes y les muestra a través de los sueños que no le vayan a avisar y ellos decidieron irse
por otro camino de regreso. Entonces, la palabra traducida como camino es odos, y es una palabra que Mateo la usa para describirnos en Mateo 7, 13 y 14. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 7, 13 y 14. Voy. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Amén, Cintia. Gracias. Amén, Cintia. Gracias, pero se me fue para el tema del otro jueves. Es Mateo 7, 13 y 14. Voy a ello, hermana Joana. A ver, ¿cuál dice? La puerta estrecha es Ajá, del 13 al 14. ajá. 13 y 14. Entrad por la puerta Mateo estrecha, 13. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O Amén. sea, la mundana es muy accesible y la vida de Dios es bastante difícil para encontrarla y seguirla, porque requiere de mucha disciplina, de mucha dedicación y todo eso. Para mí, Amén. ¿verdad? Exacto. Entonces, acá vemos que él les dijo, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieran a su tierra por otro camino. Y estos magos no eran judíos, ¿ya? Pero eran parte del propósito de salvación también para ellos. Y dice que se volvieran por otro camino. Y acá vemos que ¿cuál es el otro camino? El versículo 13, 14, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Entonces, esto es lo que pasó con ellos. Les tocó volverse por otro camino que era muy diferente al camino por donde ellos ya conocían, por donde ellos ya habían andado, ¿ya? Y en Mateo 21, 32 nos dice, pues, y también hace referencia a Mateo 21, 32, donde dice, Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, dice Jesús al pueblo. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, aun viendo que lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Acá le está hablando a los escribas y le está hablando a los fariseos. Ustedes no quisieron creer a lo que Juan el Bautista les enseñó, pero en cambio, los prostitutas, los cobradores de impuestos, todos ellos sí decidieron creer, ¿ya? Entonces, aún viendo lo que ocurría, ustedes no se negaron a creerle y arrepentirse de tus pecados. Entonces, con esto podemos ver que la verdad del encuentro con Jesús no significa una nueva relación metafísica. O sea, conocí a Jesús, lo reconozco como mi Salvador, voy a la iglesia, me conecto a los grupos de vida y ya. Que no hay frutos en tu vida, ¿no? Y sigues metida en esa puerta ancha de la perdición, donde muchos entran por ella, dice la palabra, sino que también significa tener nuevas relaciones morales, materiales, y que significa irnos por otro camino. Así como ellos vinieron a conocer a Jesús y después les avisaron, no se vayan por ese camino, váyase por otro camino. Conocieron a Jesús, lo reconocieron, se postraron y lo adoraron. Ellos sí lo reconocieron como el rey de ellos, porque dijeron, se escucha, estamos buscando al rey, ha nacido el rey. Ellos querían ir a conocer a su rey, a su Salvador.
Y después de que ellos le conocen, pues ya se les presenta un ángel por sueños y les dice, no se vayan por ese camino, porque ese camino es el camino de la muerte. En ese camino está Herodes, que quiere matar, ¿ya? Y les dice, váyanse por el otro camino. Y el otro camino es el camino de la vida. Es el camino estrecho. Es el camino donde muchos cristianos, perdónenme que les diga, no quieren caminar, porque les parece difícil dejar las cosas del mundo, porque todavía les gusta la rumba, porque todavía les gusta la borrachera, porque todavía les gusta las mujeres, estar con una, estar con otra, porque todavía les encanta mentir, estafar, engañar, consumir cigarrillos. Entonces, muchos cristianos quieren seguir entrando por la puerta ancha, por esa puerta, cuando Mateo nos está diciendo que el camino a la salvación es precisamente caminando por la puerta estrecha. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo son pocos los que alguna vez la encuentran. No es fácil seguir a Cristo, no es fácil caminar por la puerta angosta, más cuando hay un propósito de vida, más cuando tenemos el propósito de evangelizar, de ayudar a las personas, de orar por las personas. Siempre está el enemigo atacando, pero yo te aseguro que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya esa puerta pequeña, angosta, ya no se te va a hacer tan difícil, porque el Señor te da fortaleza para soportar cada prueba que tú puedas estar pasando. Él te da fortaleza y el Espíritu mismo te ayuda para que ya no operes más en la carne y ese pecado que tanto nos gustaba, pues ya realmente no sea una debilidad para nosotros. Entonces, esta enseñanza es que veamos que cuando Dios tiene un propósito, el enemigo siempre se va a querer meter, engañarnos. El enemigo a través de este hombre quiso engañar a los magos y decir, avísenme que yo también le quiero adorar, ¿ya? Pero realmente lo único que él quería era matar, porque lo creía como una amenaza para su gobierno a Herodes. Entonces, el Señor siempre cumple su propósito en nosotros. Debemos adorarle al Señor siempre, reconocerlo como nuestro Señor, ver que Jesucristo no vino únicamente por los judíos, sino que Él vino por el mundo entero, que Él vino también por el más pecadores de los pecadores, como lo decía Jesús. Las prostitutas, si han querido escuchar el mensaje, los cobradores de impuestos han querido escuchar el mensaje, pero realmente los religiosos, los fariseos, ellos realmente no quisieron escuchar. Y el mundo está lleno de fariseos. Hay gente que todavía critica un montón y se dice ser cristiana y está criticando en todos lados. Yo me meto a orar por TikTok y yo creo que ustedes ven cuántos me critican. Una pregunta, Joana. Usted que es la que sabe, ¿cuál es la diferencia entre el escriba y los fariseos? Porque ellos caminaban juntos. Y los escribas eran los maestros de la ley en el Antiguo Testamento, entonces los fariseos, ¿qué eran? Porque los fariseos se mencionan en el Nuevo Testamento también. Los fariseos conocían también muy bien la ley, como tú dices, pero siempre estaban juzgando y ellos hacían oraciones hipócritas. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas o como los fariseos. Ellos iban a orar, ellos oraban de pie en ese tiempo y ellos siempre decían, Dios lo puso como ejemplo, que llegaba un fariseo y decía, Señor, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo no soy como este otro. Y miran a la gente, o sea, siempre están juzgando. Ellos creen que es por obras, ¿ya? Yo hago esto, en cambio el otro no hace. Mientras que el otro que estaba orando, que el fariseo estaba criticando, estaba diciendo, Señor, yo soy pecador, perdóname por mis pecados. Se estaba fijando en él. ¿Cómo se alababan? Sí, los fariseos se alaban y juzgan mucho. Ellos juzgan mucho,
pero realmente no cumplen, no tienen, no dan frutos del amor de Jesús. Ellos siempre estaban, le encontramos en adulterio, entonces hay que apedrearla. Por eso Jesús dijo, al que esté libre de pecado, porque a ellos les encanta juzgar, juzgar, juzgar. Y siempre están diciendo, yo no soy como este, yo no soy como este, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, familia, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Vamos a orar. Yo quiero que hagamos un ejercicio que el Señor me puso en mi corazón. Discúlpame, pero dijiste los fariseos conocían la ley, pero juzgaban, se alababan y siempre estaban. Y entonces, ¿qué diferencia tenían los escribas? O sea, ¿quién eran los escribas? También conocían muy bien la ley, pero ellos no eran así como, sino que ellos no quisieron aceptar. Ellos sabían que venía un Mesías. Hasta ahora los judíos no aceptan al Señor Jesús. Ellos todavía están esperando otro Mesías. Ellos todavía están esperando otro Mesías. Entonces, hay una actividad que el Señor me puso a hacer en mi corazón. Yo a través de las oraciones les he explicado bíblicamente la importancia de orar por las peticiones de los demás. Somos más bendecidos cuando oramos por los demás que cuando oramos por nosotros mismos. Entonces yo sí quiero que las personas que estamos aquí presentes, sabemos 35 personas en este momento, entonces yo quiero que cada uno se comprometa. Yo aquí tengo un cuadernito donde estoy anotando las peticiones que van escribiendo en el grupo y se las voy presentando al Señor. Pero yo quiero que cada uno de ustedes se comprometa a coger y orar por una petición que no sea la suya, sino que todos los días estemos apoyando a esta persona en oración. En las oraciones que ustedes hacen, como siempre, que están muy juiciosos orando, también le presenten esa petición a Dios de esa persona, no importa que no la conozcan. Señor, yo te presento el matrimonio de Luisa Tatiana con su esposo Diego, te pido lo que sea. Entonces, que cada uno nos comprometamos a estar intercediendo por una persona en específico. Bueno, entonces sí me gustaría que, mejor dicho, son 36 personas que hay acá, no lo podemos hacer más largo. Escriban las peticiones, cada una su petición, escríbanla al grupo que tenemos. Ahí escriban su petición y cada uno de nosotros se va a comprometer a coger una petición, una. Si quieren coger 2 o más, muchísimo mejor, pero si no les da el tiempo, cojan una petición y comprométanse en todo este tiempo a estar intercediendo por esa persona. Somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo. Y recuerde que la mano, mi muñeca para moverse necesita de la mano, del brazo completo y todos necesitamos estar bien para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les pido eso. ¿Les parece el ejercicio? ¿Sí lo entendieron? Creo que sí. ¿A qué hora hacemos la reunión, yo? La idea, según te entiendo, es de las oraciones que se van a hacer escritas en el grupo, escoger una o 2 o 3 y orar por esas hasta que Dios disponga de otra cosa. Amén, exacto. Es importante que aprendamos a orar los unos por los otros. Mire que cuando Job, dice la palabra que cuando Job hubo orado por sus amigos, ahí Dios le devolvió 3 veces más. Ahí Dios le recompensó todo lo que le habían quitado. Entonces, nosotros debemos coger como hábito. Recuerde que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cojamos 35 personas ahí en este momento, 35 peticiones, escriban en el chat del grupo y cada uno de nosotros nos comprometemos juiciosos a escoger la petición por la cual ustedes quieren orar. Y si en algún momento hay un testimonio como el de Vanessa, es importante que también lo compartan. No nos podemos quedar callados a lo que Dios hace con nosotros. Bueno, familia, entonces vamos a orar. Espero ver 35 peticiones escritas. Y si no tiene ninguna petición, gloria a Dios por eso, le felicito. Me encanta que todo vaya de maravilla en su vida, pero tal vez su mamá, su papá, su hermano, un vecino, si necesita que les apoyemos en oración, escriba la petición de esa persona. Bueno, entonces esperamos encontrar 35 peticiones, familia, y nos vemos mañana a las 6 de la mañana en el devocional por TikTok y vamos a orar
No sé si alguien quiere orar para cerrar la reunión. ¿Alguien quiere orar? Bueno, nadie se anima a orar. Ya más adelante yo sé que se van a animar a orar. Bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias. Espera un ratito. ¿A qué hora es la reunión mañana? La oración. 6 de la mañana, Cintia.